Muy buenas tardes a nuestros seguidores, oidores, miradores y todos aquellos que nos siguen tradicionalmente en la Comuna de la Palabra y que nos permiten de alguna manera expresar nuestras ideas sobre diversos temas que regularmente seguimos en la Comuna de la Palabra. No quiero dejar, antes de comenzar y expresar estas cuestiones, dejar de señalar que se cumple una semana más, un mes más prácticamente, y la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en Tixla de Guerrero, se mantiene como una deuda histórica de Estado que nos impide reconocer que ya está resuelto el problema. Ni el gobierno en turno ni los anteriores han dado una respuesta satisfactoria. Por ello, mientras no aparezca esto, o no aparezcan los 42, porque ya dicen que hallaron en sus restos y estudios de genética, seguiremos cada semana manifestando que no olvidamos. No quiero dejar de enviar un saludo fraterno a Angélica, mamá de Viridiana Nair, quien como cada semana hacemos ya prácticamente 8 años, se van a cumplir de la desaparición forzada de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana Nair. Su pareja fue asesinada ahí, fue dejada ahí y ella desde entonces no aparece. Y el gobierno tampoco ha dado una respuesta satisfactoria. Tenemos la otra epidemia, la epidemia de los desaparecidos y los muertos por la violencia estructural, sea de género, sea de abuso hacia adultos mayores, hacia menores con discapacidad, pero la violencia sigue cobrando víctimas. Se hablaba de más de 78,000 desaparecidos, tenemos apenas 45,000 muertos de COVID, tenemos 43 desaparecidos de Ayotzinapa, tenemos cientos de miles de muertos por esta violencia y nos parece fundamental no dejar de señalar este hecho cada semana y enviarle un fraterno saludo. No quiero dejar de agradecer a quienes desde España nos siguen en el País Vasco, en Barcelona, en Madrid, en París, en Praga, porque sí nos siguen ciertas huestes por aquel lado. En Sudamérica, quienes desde Perú, Huancayo, Lima, a quienes desde Bogotá, Colombia, Cali, Medellín, a quienes nos siguen desde Puerto Rico, Argentina, en Sudamérica y naturalmente desde nuestra República Mexicana. Y no quiero dejar de agradecer a la doctora Ivonne Flores Loyola, que como ustedes la verán, además de guapa, bien joven, de las juventudes que en este país se producen y que en ellos queda el futuro de la neuropsicología y de las disciplinas que podemos tratar de vincular a lo que algunos completamente denominan neurociencia. Quizás valga la pena, ahora que se cumplía el 102 aniversario del nacimiento de Brenda Milner, algunos dicen la mera inventora de la neuropsicología, pero siempre que buscamos madres o padres de la neuropsicología, encontramos uno que fue antes, siempre será. Luria desde 1947 ya estaba publicando su afasia traumática, algunos consideran que es el padre de la neuropsicología. Julián de Ajuriaguerra en el 62 ya había publicado el córtex cerebral con Henri Cain. Alberto Merani en 1956 ya había publicado neuropsicología y pediatría y estudios de neuropsicología infantil de un italiano. Entonces, como que buscar siempre un personaje, no faltará quien diga Raúl Hernández Pena en 1947 que había publicado algunas cosas, y no se diga Aníbal Ponce en 1918, ese se lo dije a Julio Flores, cuando dijo, primero que estudiar los lóbulos demostró un trabajo de 1918,
de Aníbal Ponce, argentino, que se llamaba Rehabilitación del óvulo frontal. Y dice, bueno, es un precursor. Ah, ¿verdad? Pero igual esta que idea de las mujeres en la neuropsicología, hablo particularmente de la neuropsicología como una rama del conocimiento psicológico. Desde sus orígenes ha sido la mujer lo más oculto. Cuando hablamos de la historia de la psicología y las corrientes psicológicas, invariablemente son varones, desde Wittenberg hasta Brunner, si queremos, prácticamente puro varón. Mujeres no hallamos más que el segundo orden, Melanie Klein, Margaret Mahler, Lamy, y una serie de personas. Algo similar nos ha pasado en neuropsicología. Hablo de Brenda Miller porque es un caso muy particular y además debido a una puerca iatrogenia de aquel que quiso operar con casi lobotomía a personajes con epilepsia, HM, que era el personaje del cual hablamos, que para quitarle una epilepsia le provocaron un daño cerebral que tuvo otras consecuencias. Epilepsia y lo que son cuerpos familiares y sistema límbico han sido problemas. Pero no solamente es Brenda Milner, podemos mencionar a varios más. Lo mismo pasaba en primatología. Está Jane Goodall, pero sí estaban Kellogg y siempre aparecen los apellidos así por dos, Bueller y Bueller, Charles Bueller y Carlos Bueller. Es decir, como que la mujer ha quedado relegada en segundo término. Y hoy, en nuestro ingreso prácticamente a la tercera década del siglo XXI, más del 70% me llevo a creer que son mujeres quienes trabajan en neuropsicología y en psicología. Es correcto. Más del 80% de mis alumnos a lo largo de prácticamente 30 años fueron mujeres. Y resulta que entonces parece ser que las mujeres vienen abriendo brecha contra una tradición machista, dijeran maximalista. Creo que trasciende al propio machismo. No creo que el machismo tenga tanto poder como para impedir ello. La misma pediatría se vio beneficiada cuando una de las mujeres en contra de todo el mundo se doctoró como pediatra y fue la que creó prácticamente toda la atención de personas con síndrome de Down. Entonces, la mujer no es que sea menos, es que histórica, social, política y culturalmente ha sido ninguneada. Por eso es que tuve la osadía de invitar a una mujer guapa, joven, doctora, entre otras, porque Ana Ruth ya la había invitado, pero no pudo cuando la invité a Ana Ruth ya su historia. Ya invité a la doctora Bernarda Torres Salamín, a la doctora Brenda Palacio. La próxima semana vamos a tener a la Yene Lavarrita Landa del País Vasco. Entonces, y después a Esther Landa Torre a hablar sobre estas cuestiones. Sí, mujeres hay, y qué bueno que está Ivonne, le agradezco. Voy a cerrar mi boquita para que ella empiece a hablar y no haga este puerco eco que hace mi voz. Y es un defecto tecnológico que nos vino a molestar. Y como voy a callar, Ivonne no tiene ese eco. Adelante, Ivonne, muchas gracias. Y muchas gracias, Enrique. preguntar. Está bien, muchas gracias. Bueno, primero, me da mucho gusto poder estar acá y hablar acerca de un tema que a mí particularmente me mueve bastante. Efectivamente, yo concuerdo contigo desde que uno empieza su formación en psicología, es bastante notable el hecho de que existen una gran cantidad de mujeres en las facultades relacionadas con esta ciencia y también reconozco, por ejemplo, que dentro de mi propia formación, a pesar de que éramos muchas más alumnas, las cátedras principales que me llegaron a dar, sobre todo en la primera parte de mi formación en la licenciatura, siempre eran hombres. Los jefes de laboratorio, los que tenían como las cátedras importantes dentro de la facultad, pues siempre eran varones, lo cual contrastaba muchísimo con el porcentaje de estudiantes mujeres que estamos en la facultad. Más específico sobre la neuropsicología, estuve como preparándome un poco para la entrevista porque debo admitir que estaba nerviosa por hablar con Enrique, porque yo sé que él siempre tiene mucho conocimiento sobre muchos temas, entonces me daba un poco de vergüenza, así que me preparé un poco. En el 2015 hubo en la conferencia anual de neuropsicología precisamente una charla que hablaba sobre la mujer
y la neuropsicología presentaban algunos datos interesantes. Por ejemplo, que a lo largo de 10 años, desde el 2005 hacia el 2015, el número de mujeres que estaban dedicándose a la neuropsicología iba subiendo. En el año 2005 eran por ahí de 48% de las mujeres que se dedicaban completamente a la labor de la neuropsicología. Para 2010 ya eran el 51.9% y para 2015 ya eran el 56%. Curiosamente, en el mismo año, Fonseca Aguilar y el doctor Arango Lasprilla lanzan un paper sobre la neuropsicología en México. Y ellos ponen que en realidad, por ejemplo, la práctica profesional de la neuropsicología hasta ese año involucraba que un 67.3% eran mujeres. Me parece impresionante, por ejemplo, que sí, en Estados Unidos, digo, en ese mismo año todavía eran pues casi la mitad más uno, pero aquí tradicionalmente en México las mujeres siempre han ocupado un lugar muy importante, no solamente como en el número de egresados o en las que nos dedicamos, por ejemplo, a la evaluación clínica, sino también en la generación propiamente de los programas de neuropsicología. Entonces, y eso lo voy a platicar un poco más adelante. De este porcentaje importante, de este 67.3% de mujeres que se dedican a la neuropsicología en México, es interesante que la gran mayoría de ellas, hasta cerca de un 26%, se dedican únicamente a la práctica privada. El otro 24% se dedica a la práctica en universidades, es decir, están involucradas directamente en la parte de generación de recursos, de entrenamiento formal de los neuropsicólogos, y un 21% nada más se dedica a la práctica hospitalaria. Y además, otro dato que me parece muy curioso son las áreas de especialización en la que hay una mayor presencia de mujeres. O sea, las que se dedican únicamente, por ejemplo, a la evaluación de adultos son el 55.1%, ¿no? De todas las mujeres. Pero hay áreas en las que la presencia de las neuropsicólogas es mucho más importante, por ejemplo, en el área de neuropsicología pediátrica, donde un porcentaje muy importante de mujeres se dedican prácticamente a hacer ese tipo de labor. Creo que uno de los datos que me escandalizó bastante tiene que ver, por ejemplo, con los ingresos. En esta plática que les comento del 2015 en Estados Unidos, hacían una comparación desde el 2005 hasta el 2015 de cuánto ganaban los neuropsicólogos varones versus lo que ganaban las neuropsicólogas mujeres a lo largo de 15 años. Y lo que encontraron en este estudio es que las mujeres en general ganaban $25,000 menos al año en comparación con los hombres, lo cual es una cantidad enorme de dinero. Algunos factores que atenuaban no solamente el género implicaban, por ejemplo, que las mujeres en general pues eran más jóvenes, tenían menos experiencia y que pues las carreras estaban, digamos, en las primeras etapas, ¿no? En comparación con los jefes de los departamentos, pues que tenían ya carreras muy consolidadas. Aún así me pareció curioso que realmente esta tendencia no se movió a lo largo de 15 años, ¿no? En donde sí. Señalas unos datos que me parece importante tomar en cuenta. El primero de ellos es el que la mayoría de las mujeres se dedican a la práctica privada. Entiendo, diagnóstico y rehabilitación. Segundo dato, comparados los ingresos salariales, aun cuando las leyes laborales dicen que a trabajo igual, salario igual, esto es violatorio tanto de los derechos humanos de la mujer como de sus derechos laborales. Tercero, aunque no lo mencionas, pero tú trabajas en el ámbito del Instituto Nacional de Psiquiatría, debo creer que lo mismo pasa en la práctica psiquiátrica, en la práctica neurológica y en general en la práctica médica, sea cual fuera el ámbito. Parece ser que hay un ninguneo y un desprecio hacia la mujer. Señalabas dos elementos que vale la pena considerar. Uno es la edad. Son jóvenes.
Y entonces son ninguneadas ahora por dos razones, mujeres y jóvenes. Sí. Ya no hablo del acoso sexual, acoso laboral y otras cosas. ¿Quieres tener mejores condiciones y prestaciones? Prestas para la fiesta. No creo que no se dé. Y ahora con el COVID, decía Ana Ruth en su conferencia, la violencia por el miedo generalizado, contagios y otras vertientes, hace que efectivamente este asunto de la mujer, no solo en Estados Unidos, que son datos que ahorita refieres, o el estudio de Arango Lastrilla, porque se han publicado dos o tres trabajos de rehabilitación o psicología en México y en América Latina, y una historia recientemente, y sin embargo la mujer sigue relegada. Uh-huh. Y las que llegan a sobresalir es porque las hacen. Ahora, si tienen una discapacidad, pues yo para ello. Y si son negras o indígenas, pues todavía peor. Parece ser que podríamos hacer una pregunta que te dejo aquí al aire también. ¿A qué atribuyes todos estos factores? Son tanto históricos como la mujer es menor que el varón en términos laborales, porque además tienen que dedicarse a la casa, al hogar, o sea, la doble explotación. Pero no te lo platico porque tú mejor que yo lo sabes, pero un poco abonando a lo que dices, creo que vale la pena aproximarnos también a ese nivel de análisis. Sí, sí, yo justo cuando estaba revisando precisamente estos datos, insisto, uno de los primeros que verdaderamente me escandalizaba era la brecha económica tan importante que existía en relación a los trabajos. O sea, yo sé que no es nuevo el decir que no se gana igual, ¿no? Siendo mujer, generalmente no se gana igual. Creo que debería de hacer una acotación, porque justo en relación a lo que dices, yo digamos, como la transición por mi carrera ha implicado, digamos, estar... Ay, caray, ¿me ven? Que me han permitido como mirar, por ejemplo, cómo era el Instituto Nacional de Neurología, cómo de repente era la Facultad de Psicología. Ahora, digamos que yo soy adscrita en el Servicio de Rehabilitación del Instituto Nacional. En, es cierto, por ejemplo, que cuando tú obtienes una plaza en un instituto, los salarios son parejos. O sea, digamos que ahí no hay una cuestión tanto como de género. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, es que sí hay una diferencia importante, no en el sueldo, pero sí en las posibilidades de ir avanzando hacia puestos de poder, ¿no? Que eso es justamente lo que quisiera tratar un poco más adelante, porque eh, para ser, como tú bien dices, o sea, un científico joven, mujer, nos enfrentamos a una serie de dificultades adicionales en comparación con los varones, y eso es una realidad. Entonces, hacia el final de la charla me gustaría dirigirme más hacia las neuropsicólogas jóvenes y hablar un poco acerca de uno que puede hacer ante estas circunstancias Más jóvenes que tú, ¿eh? innegables, ¿no? Pero fíjate, hablando acerca de cuáles pueden ser los factores que están relacionados con esto, a mí me parece que la ideología en realidad sí ha generado esta brecha, porque me puse a revisar, por ejemplo, los presidentes de la APA, ¿no? Y ver cuántas mujeres han ocupado la silla de la presidencia de la APA. La fundación tiene 37 años y en los 37 años ha habido nada más 18 mujeres que han sido presidentas. Desde que se inauguró la APA como tal, hasta 13 años después, en 1905, Mary Whitton fue la primera mujer en presidir esta asociación. Luego tuvieron que pasar 16 años otra vez para que Margaret Floyd pudiera volver a acceder, o sea, pudiera ser nuevamente presidenta. Y después de estos periodos de 13 y 16 años, tuvieron que pasar 51 años hasta 1972 para que Anastasi pudiera ser presidenta. Curiosamente, ya cerca por ahí, por ejemplo, de los años 80, se empieza a hacer una reducción en el número de años que pasan entre que una mujer y otra pueda ser presidenta de esta asociación. Entonces, por ejemplo, en 1984, 1987, hay dos mujeres que son presidentas, luego hasta 1996, y a partir del 2001, con la presidencia de Noreen Johnson, se reduce el número de años que pasan en la que una mujer ocupa esta posición de poder
en la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿no? De psicología. Cosa diferente que pasa con los presidentes de la División 40, que es específicamente de neuropsicología. En la División 40, que empezamos nosotros a ver los presidentes desde 1979 con Harold Goodglass, hasta el 2019 solamente ha habido 4 mujeres que han ocupado la presidencia en esta división de la APA. La primera de las mujeres que ocupó esta posición de poder la ocupó hasta 1996, considerando que esto se inauguró en 1979. Entonces, la siguiente mujer tuvo la presidencia hasta 2003, luego hasta 2009, y a partir de 2009 se han ido reduciendo otra vez el número de años que pasan entre que una mujer y otra ocupa un lugar de poder, ¿no? Y a mí lo que me hace pensar, por ejemplo, es que sí tiene que ver mucho con, pues propiamente con la ideología, y me hace pensar, por ejemplo, en lecturas recientes que he tenido, en donde definitivamente pesa el hecho de que una mujer puede estar en una posición de poder. Sin embargo, aunque nosotras no necesariamente hayamos ocupado la presidencia, eso no ha quitado que existan de las primeras generaciones de mujeres en neuropsicología, personas que hayan hecho aportes impresionantes al campo, ¿no? Hice como una pequeña tabla del tiempo y quizás hay 2 mujeres en los años 50 que son de las figuras que más sobresalen entre todas las mujeres que hacen un enorme trabajo y una gran contribución a esta ciencia en particular. Como bien decías, pues la primera, y que la reconocemos mucho por su gran aportación, es Brenda Milner, ¿no? Que está haciendo sus aportaciones en los años 50 y que acaba de cumplir 102 años. Ella estuvo ejerciendo hasta los 90 años, lo cual es una cosa maravillosa. Y es cierto, por ejemplo, Brenda Milner, muchos la reconocen como la madre de la neuropsicología, aunque pueda haber antecesores, ¿no? Y quizás la aportación más importante de ella tiene que ver precisamente con el trabajo que hizo sobre los lóbulos temporales, ¿no? Cómo describió sistemáticamente los déficits en el paciente, de los pacientes más famosos, que es HM, y cómo describe en realidad este síndrome mnésico del lóbulo temporal, ¿no? La otra gran actriz de la neuropsicología en los años 50 es Elizabeth Warrington. Ella estuvo ejerciendo en el Departamento de Neuropsicología en Londres, y realmente su trabajo tiene que ver con definiciones operacionales, es decir, la contribución que hace Warrington tiene que ver con la distinción, por ejemplo, entre memoria episódica y memoria semántica. Y ella es una de las que acuña este término de demencia semántica. Entonces, los primeros trabajos, digamos, en los 50, donde están estas mujeres haciendo sus aportaciones, tiene que ver más en el campo de la memoria. Acercándonos a los años 60, Marianne Damon es una de las, digamos, como de las principales exponentes de la neuropsicología en esta época, y ella realmente su contribución tenía que ver con este fenómeno de la neuroplasticidad. Ella es una de las que acuña el término, de las que explora este fenómeno, y entonces también se ha vuelto como un ícono, ¿no? Digamos, de las mujeres en neuropsicología. Acercándonos hacia los años 70, Margaret Kennard, ella realmente lo que hace es estudiar procesos relacionados con la conducta y su relación con el cerebro en primates. Y entonces ella habla acerca de este fenómeno, por ejemplo, que tiene los primates jóvenes, ¿no? Y de la plasticidad de los cerebros jóvenes para recuperarse de daños muy evidentes, muy graves, en comparación con los adultos. En los años 80 hay una explosión del trabajo de las mujeres en neuropsicología, y tenemos exponentes, por ejemplo, como Maureen Dennis, Pat Goldman, Edith Kaplan, ¿no? Lesak. Y entonces, en esta época en particular es donde realmente uno puede empezar a notar todas las aportaciones a una gran escala, digamos, que hacen las mujeres en neuropsicología, y son reconocidas ya a partir de los 80 como jefes de laboratorio, ¿no?
Y entonces por eso te digo que de repente haciendo esta comparación, digamos, de cuando las mujeres empiezan a notarse más, cuando empiezan a ocupar situaciones de poder, tiene que ver con la época del tiempo. Es evidente que nosotras siempre hemos aportado muchísimo al estudio del cerebro, al estudio de la conducta relacionada con el cerebro, pero creo que en la medida en la que ha pasado el tiempo y que se modifican estas creencias precisamente sobre lo que nosotras podemos o no hacer, es más evidente que las mujeres empiezan a adquirir más posiciones. Y yo creo que una de las cosas que influye más, digamos, en que una se dedique a hacer esto o en que una esté buscando posiciones es ver más mujeres en la ciencia. El hecho de que yo pueda tener un role model, el hecho de que yo pueda ver a las mujeres en una posición de poder, dirigiendo laboratorios, llevando una vida completa como científica, sí es un estímulo para todas las que estamos como teniendo unas carreras iniciales. No sé qué piensas tú sobre esto. Quizá valga la pena. Nosotros empezamos, yo empecé prácticamente en 86, en esa década, a impartir cátedra en la Universidad del Estado de Morelos. Empezamos con neuropsicología, y de todos los alumnos y alumnas que tuvimos, entre ellos Ana Ruth, Adela Hernández Galván, Erwin Villuendas, que es varón, pero Elizabeth de Leira, una serie de personas, tengo la impresión de que más del 80% son mujeres. Y hablo del 85, 80, al 90 para acá. Uh-huh. La mayoría éramos varones. Miguel Ángel Villa estaba en la FE Zaragoza, salvo en la UNAM, que estaba Fegio Ostrowski. Estaba Sergio Meneses, estaban otra serie de fisiólogos en la Facultad de Psicología. Alejandro Escoto estaba en la FE Zaragoza. Y podemos aquí irnos hacia el norte, Ajá. hacia Mexicali, pues ya sabemos quiénes estaban. Ajá. En Monterrey quiénes estaban, en Guadalajara estaban mujeres, pero en general esto ha venido marcando el acceso de la mujer al trabajo en neuropsicología, más allá de la práctica clínica. Eso es. Uh-huh. Porque la práctica clínica también se fue acercando hacia lo que empezó por algunos a denominar, creo que discutiblemente, pero no nos vamos a meter en eso, neuropsicología infantil, y es donde más entraron las mujeres. No sé por qué a las mujeres les han asignado la educación, la de los niños, la atención de los niños, neuropsicología infantil, educación especial, etcétera. Sin embargo, nos encontramos en el INR, a Ana Lilia Doctor Guerena, nos encontramos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, ahí estás tú, en el Instituto Nacional de Neurología, Ruth Díaz Victoria, la última directora del CIRCIS antes de Guillermo de la Ham fue Bernarda Telles, quienes empezaron a trabajar la atención en demenciación Alzheimer, Asociación Morelense de Alzheimer, la Federación Mexicana de Adela Hernández Galván, y puedo seguir enunciando y enunciando. Creo que el problema es cómo histórica y culturalmente se ha excluido a la mujer, aunque aspira a ingresar a esto. Ya hablábamos de María Montessori, prácticamente la primera pediatra. Por cierto, muy amiga de la esposa de Lenin, Nadezhda Krupskaya, y que entre ellas y otras más, fundaron lo que era la Escuela Nueva. Okay. Un trabajo de mujeres. Alguien puede discutir el papel de Nadezhda Krupskaya, Lenin y el Partido Comunista de la Unión Soviética. Sin embargo, el papel de las mujeres en este juego, mencionabas a la Lesac, aunque dicen Lesac y Lesac, Brenda Milner, Kaplan y Kaplan, ya ves Kellogg y Kellogg, pero puedo mencionar a Jane Goodall, Marie Curie, es decir, la ciencia no ha estado huérfana de ellos, ni la literatura, ni el arte, porque podemos mencionar por todos lados. Pero en México, ¿qué nos espera cuando la mayoría de estudiantes, aspirantes, aquí veo a Nidia Cambray Ramos, que también anda en esto, Jenny Castulovic, Leti Benítez, Yetla Nepsi, gente que ha estado, son mujeres,
Digo, si hay varones, está Gerardo Ortiz Moncada, el doctor Tatú, al cual le mandamos un generoso y fraterno saludo. Sin embargo, creo que vale la pena también precisar que por un defecto de la internet tenemos ese eco que no teníamos. Pero bueno, la Enrique, yo idea es... no sé si ustedes me están viendo, porque se No, me no te puso mi estamos pantalla viendo, negra en pero un sí te momento. oímos. Ok. No sé qué está pasando ahora mismo porque, o sea, puedo notar que la pantalla está negra, pero pues si me escuchan. Te escuchamos y se ve tu estampita, aunque no te veas tú. Ok, A rato se ve, ok. pero por eso estaba hablando nada más para ver en lo que aparece tu imagen. Saludos a Ivonne del doctor Rafael Olivera Rentas desde Puerto Ay, muchos Rico. saludos, Rafa. Bueno, Este, sí, bueno, en lo que aparece la imagen y digamos como saltamos este problema técnico, o sea, sí quisiera enfatizar el hecho de que el que uno pueda mirar mujeres haciendo aportaciones importantes, trabajando duro sobre esta pasión que es la ciencia, es una cosa verdaderamente inspiradora. Digo, obviamente yo les estaba haciendo como la narrativa acerca de los 80s. Digamos, hay dos figuras que sí no me podría ir sin mencionar, que es, por ejemplo, Bárbara Wilson, ¿no? O sea, ella es una de los role models que tenemos muchas de hacia dónde queremos dirigir nuestra carrera, ¿no? De poder hacer verdaderamente esto con toda la pasión que implica poder realizar el trabajo clínico, el trabajo de investigación, de aportar verdaderamente a nuestras áreas. Y otra que sí me es muy importante mencionar es a May Britt Moser, que es el premio Nobel, ¿no? Psicóloga que se ganó el premio Nobel en 2014 por hablar acerca de estas células cerebrales del GPS, ¿no? O sea, cómo es nuestra ubicación, cómo tenemos el GPS de nuestro cerebro. Entonces, el hecho de que nosotros podamos, nosotras en especial, conociendo las barreras, las dificultades y demás, entregarnos a un trabajo como la ciencia, creo que se ve altamente fomentado por el hecho de que tengamos este tipo de modelos. Ahora, yo les hablaba hace un momentito, por ejemplo, de la diferencia que había en años de las mujeres que ocupaban las presidencias. Sí, y quiero hacer una diferencia con México, porque a pesar, digamos, como de nuestra tradición en la que los hombres sobresalen de una manera muy importante, en la neuropsicología mexicana, desde los años 80, muchas mujeres estuvieron claramente involucradas en la generación de los posgrados, ¿no? Feggy Ostrowski en 1980, junto con el doctor Ardila, empiezan a traer esta parte de la neuropsicología a México. En 1983, Julieta Eres se incorpora, ¿no? Después de sus estudios en España, se incorpora de tiempo completo a Zaragoza y establece el convenio con el Instituto Nacional de Neurología para abrir la unidad de investigación que se llama Unidad Universitaria de Investigación en Neuropsicología. En 1983, Esmeralda Matute estaba haciendo lo suyo en Guadalajara, ¿no? Dirigiendo este programa de educación especial, junto con el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Centro Médico Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces, digamos que la neuropsicología en los 80s en México está relacionada con tres mujeres fundamentales, ¿no? Hacia los 90s, una persona que además yo le tengo muchísima estima, lástima que no me veo, qué mal, pero espero que todos me estén escuchando. Hacia los años 90, una de las mujeres que ahorita tiene una posición muy importante en la formación de recursos humanos y que fue de las primeras egresadas de una maestría de neuropsicología en México es Guillermina Yáñez. Ella se formó con Julieta Eres y ahora Guillermina es la que lleva la maestría de neuropsicología en Iztacala. En 1994 se inicia la maestría de diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica en la Universidad Autónoma de Puebla, ¿no? Elena Navarro hace también lo suyo en San Luis Potosí y
En 1998, cuando está la fundación de la Asociación Mexicana de Neuropsicología, ya la representación de las mujeres es muy evidente. De los miembros fundadores tenemos a Julieta Eres, Ana Ruth Díaz, Alicia Gómez, Yolanda de Refugio, Elsa Roca Licarde y Judith Salvador. Entonces, una cosa que sí a mí me llama la atención es que, a diferencia, por ejemplo, de la historia de neuropsicología en Estados Unidos, en México, las mujeres han sido un pilar fundamental en la generación de los programas de neuropsicología clínica. En los 2000 se abre en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como tú bien decías, ¿no? Bajo la dirección de Elsa Roca, el programa de neuropsicología ya, y Teresita Villaseñor pues hace lo suyo también en Guadalajara, ¿no? Digamos que en la generación mía, que son más bien como de los 2010 para acá, yo puedo decir, por ejemplo, que las mujeres que yo conozco, que además fueron mis maestras y que estoy como muy orgullosa de haber, o sea, de mirar la historia de la neuropsicología en México en vivo y a todo color, ¿no? Janet Rodríguez, que fue una de mis mentoras, ella lleva el Departamento de Neuropsicología Experimental en el Instituto Nacional de Neurología. Ana Ruth Díaz es la jefa de Cognición y Conducta en el mismo hospital. Maura Rodríguez lleva la dirección de la maestría de neuropsicología en CEU, Guillermina Yáñez la lleva en Iztacala, ¿no? Teresita Villaseñor está en Guadalajara. Y entonces me da mucho gusto saber que muchas mujeres están ocupando un lugar de poder, una silla, una presidencia, una jefatura de un laboratorio pues en México, ¿no? Lo cual, o sea, me deriva naturalmente al hecho de poder compartir, digamos, con generaciones más, bueno, con personas más jóvenes que se están dedicando a la neuropsicología, algunas cosas que creo que serían de utilidad, y una de ellas es que nosotras tenemos que encontrar un mentor que te permita desarrollarte, un mentor con quien puedas verdaderamente establecer una relación profesional, que te respete, que te apoye y que tengamos compatibilidad en los proyectos a largo plazo. No importa si es hombre o mujer, pero encontrar un mentor es una cosa esencial verdaderamente para poder desarrollarnos y tener estos modelos de mujeres en la ciencia, insisto, creo que es algo muy importante. ¿Qué opinas, Enrique? Quizá valga la pena, aparte de responderle sus saludos a Javier Galarza del Ángel, que desde Mexicali te manda a saludar. Saludos. Carlos Alberto Serrano Juárez también. No tengo duda de que el papel ha sido largo, incluso en un plano que poco se ha difundido, no sé si deliberadamente o no, pero prácticamente entre los inicios de la década de los 80 y al término, en la Dirección General de Educación Especial, antes de que la doctora Margarita Gómez Palacio, también mujer, que se formó con Jean Piaget en Ginebra, tomaran en sus manos la Dirección de Educación Especial, el doctor Juan Enrique Azcuaga de Buenos Aires, Argentina, estuvo viniendo infinidad de veces al Departamento de Educación Especial en el Estado de México, y en la misma Facultad de Psicología de la UNAM impartió unos cursos, incluso antes de que viniera el propio doctor Alfredo Ardila con Filiosofsky. De ello tiene bastante información seguramente el doctor Luis Quintana Rojas, quien era integrante del Círculo Pavloviano de Psicología, lo mismo que el doctor Felipe Cruz Pérez. Y indudablemente el papel del doctor Juan Enrique Azcuaga, posteriormente, casi no muy posteriormente, el doctor Alfredo Ardila, ya tenían una importante influencia. Y la otra, no cabe duda, en América Latina, sobre todo por traducciones y divulgación, aunque su trabajo es muy fuerte, el doctor desde Barcelona, Jordi Peña Casanova, y las traducciones que hicieron directamente de Luria. Después Alice Christensen hace otra traducción de un trabajo de Hanfman, pero el papel de la mujer ha sido claro.
prácticamente desde los 80 hasta la actualidad en nuestra América Latina, en funciones docentes, en funciones de asociaciones, sociedades y de posgrados. Creo que bien vale la pena hacernos una pregunta como para seguir tu reflexión y tu exposición. ¿Qué perspectiva le ves a las futuras generaciones de jóvenes, más jóvenes que tú, porque tú eres sumamente joven, eres de las jóvenes que se formaron? Ya Galarza del Ángel es vieja guardia, Miguel Ángel Villa es vieja guardia, tu servilleta ya está jubilado está, es decir, ya somos ultra viejas guardias, pero en general, sin que sea un modelo de exclusión varón-mujer o una falsa dicotomía o competitividad, pero sí un principio de a cada quien según su trabajo, de cada quien según sus necesidades. Tratar al viejo barbudo Marx y naturalmente a trabajo igual, salario igual. Sí. A condiciones de experiencia e información igual, oportunidades de ejercer el trabajo en las instituciones igual también. Sí. No solamente es cuestión de derecho, de derechos humanos, de principios éticos e ideológicos, es también que el papel de la mujer viene siendo indetenible, indetenible, y en ustedes está este trabajo. ¿Qué puedes plantear para las futuras generaciones de jóvenes en los posgrados? Pues ahora que estuvo, por ejemplo, Jordi Peña en el Instituto Nacional de Neurología, la mayoría eran mujeres. Claro, sí, sí, sí. O Y sea, naturalmente todos los eventos que hemos sido los que organiza cada año Ana Lilia Doctor, son mujeres la mayoría. La mayoría de los aspirantes en posgrado son mujeres. Sí. Entonces parece ser que la psicología ha sido históricamente una disciplina del conocimiento científico que forma más mujeres que varones, lo cual no quiere decir que los varones sean innecesarios. Lisa y llanamente, ¿qué es lo que se puede plantear a las nuevas generaciones? Porque, sí, lo que porque yo... Perdón. vale la pena escucharte a ese respecto, no te preocupes. Y Dalia Merit dice que probablemente tu micrófono es el que causa la interferencia. El mío. Si se silencia cuando hablo yo, se acaba la interferencia. Muchas gracias. Pero de todas maneras ya pasó prácticamente todo y el que menos habla soy yo, así que sigue hablando por piedad. Yo hablo Y un por montón. favor, y ¿qué hay para las futuras generaciones de jóvenes? Bien, yo en un artículo de 2010, la doctora Hilsa Beck nos da una serie de, digamos, como de recomendaciones generales justo para las mujeres que se dedican a la neuropsicología. Les digo, la primera es encontrar un mentor, pero hay otras que son muy, muy interesantes y que vale la pena que las tengamos en cuenta. Hay que trabajar en equipo. O sea, nosotras tenemos que tener una meta bien clarita hacia dónde queremos llegar y tenemos que trabajar con otras mujeres para llegar hacia allá. Lo de las metas también creo que vale la pena que lo subraye porque nos dice Robin en su artículo que hay que tener metas a corto plazo que implican de 3 a 5 años y metas a largo plazo que implican de 5 a 10 años. Y hay que ser prácticas en el sentido de utilizar nuestros recursos para llegar a nuestras metas. Por ejemplo, si nosotras nos vamos a dedicar a estudiar Alzheimer, entonces, dirijamos nuestros esfuerzos precisamente a eso, a revisar adecuadamente la literatura, a no reinventar el hilo negro. Y si vamos a dedicarnos a estudiar eso, a Alzheimer, entonces quizás dedicar 3 horas de nuestro día a estudiar trauma tal vez no es tan buena idea, ¿no? Es decir, hay que tener claro hacia dónde queremos llegar, fijarnos las metas y un tiempo para llegar a esas metas. Si nosotras queremos, por ejemplo, dedicar nuestra meta a vamos a pensar, por ejemplo, a la práctica clínica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay que hacer varias cosas, como construir tu sistema de referencias, tener un consultorio adecuado, poder realizar la práctica de una manera segura, estar actualizándonos constantemente. Una meta a largo plazo en relación, por ejemplo, a la práctica clínica sería tener un salario fijo, formar un grupo, ¿no? Agregar miembros nuevos a nuestro grupo. Y para las que estamos muy interesadas en hacer investigación, una meta a corto plazo, por ejemplo, implica hacernos de colaboradores,
competir por recursos, por grants, escribir al menos un artículo por año. Y nuestras metas a largo plazo tendrían que incluir, por ejemplo, hacer actividades de enseñanza, obtener financiamiento y tutorear a otras científicas y clínicas para hacer esto, ¿no? Hay que mantener nuestros ojos en el premio. Cuando nosotros tengamos una meta, tenemos verdaderamente que usar los recursos para llegar allá. Hay que identificar las barreras y tirarlas. O sea, sabemos, como lo que hemos estado hablando hasta este momento, que puede haber discriminación en el trabajo y entonces hay que neutralizarlo. Hay que buscar lugares donde existan mujeres en posiciones de jefaturas que se comprometan con el equipo de trabajo. Y una parte muy importante que es buscar los focos rojos en el trabajo. Por ejemplo, un lugar en donde te pidan renunciar a tu vida personal para chambear, donde te obliguen a mandar mails a las 2 de la mañana, ¿no? Donde existan estas nociones preconcebidas de que lo que estemos dispuestos a hacer para subir, esos son focos rojos que nosotros tenemos que identificar y neutralizar para nuestro trabajo. Otra que a mí, fíjate que cuando estaba pensando en esto sobre qué decirles, que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo entré a trabajar a las instituciones, es que hay que conocer las reglas del trabajo. Hay que asegurarnos de conocer las reglas explícitas y los requerimientos de los nombramientos, de cómo acceder a las jefaturas, y también hay que conocer las reglas implícitas de todos los lugares. Es decir, hay que hacer nuestra chamba. Cuando nosotras tengamos un trabajo, hay que prepararnos y además hay que aprender a manejar la crítica. Tenemos que desarrollar también como estas capacidades verdaderamente de alimentarnos de las críticas constructivas, mejorar nuestro trabajo, mejorar nuestras habilidades. La meta en realidad no necesariamente en la chamba es que todos te amen, sino que realmente uno puede hacer su trabajo. Hay que mostrar iniciativa y persistir en los esfuerzos que nosotros hacemos para mejorar nuestro trabajo. Y una parte que es muy importante que sí quiero recalcar es, nosotras tenemos que ser nuestro propio abogado. Tenemos que asumir y presumir nuestros logros, ¿no? Tenemos que decirles a los demás que estamos haciendo las cosas bien, porque si esperamos nada más a que lo noten por buena onda, híjole, eso no necesariamente sucede en las instituciones, ¿no? Hay que notificar a los supervisores y los mentores sobre los premios, sobre los reconocimientos, sobre los grados, y hay que persistir, ¿no? En esto. Una parte que a mí me gusta mucho como hacer en realidad es, hay que apoyar a otras colegas mujeres, porque también es común, a mí también me sucedió, y que seguramente estoy pensando en muchas otras amigas que han entrado en estas posiciones en donde de repente podemos empezar a tener una voz, ¿no? Es muy común que de repente otras mujeres también sean negligentes o disminuyan el esfuerzo de las colegas, ¿no? Entonces, nosotras tenemos que apoyar y señalar el éxito de nuestras compañeras, de nuestros colegas, presentar a nuestras alumnas con otros contactos y impulsarles la carrera a los demás. En este afán de hacer esta chamba, de juntar a las mujeres en esta posición de poder y presentarlas y dar role model a mis alumnas, yo desde el 2018, que yo estoy trabajando formalmente en el Instituto Nacional de Psiquiatría, hago una cosa que denomino mi festival de primavera, ¿no? Que es mi curso de cognición y conducta. Y justamente el primer curso que hice allá, del 2018, tenía el tema de mujeres en las neurociencias. Entonces invité a puras mujeres que eran jefas de laboratorio, incluida Ana Ruth, Janet Rodríguez, Adela Hernández, Erika Mesa, Frine Torres, Belén Prieto, Guillermina, Julia Velázquez, Alejandra Mondragón, Cristina García de Monterrey. Y mi idea con esta aproximación era precisamente presumir el trabajo de las mujeres que están haciendo neuropsicología en México, presentarlas también en un foro más amplio, ¿no? Y además enseñarle a mis alumnas que ese es el camino que uno puede verdaderamente seguir en esto, ¿no? Que no es imposible, que hay que chambear, que hay que prepararnos y todo, pero que sí quiero ellas que sepan que cuentan en este momento al menos con una buena cantidad de mujeres en las neurociencias que están dispuestas a ayudarlas y a impulsarles la carrera, ¿no? Entonces, esa sería lo que yo les diría a las jóvenes neuropsicólogas. Nidia Cambray solicita que si es posible que les compartas la última referencia de la que hablaste
sobre la condición que enfrentan las mujeres en esto y Sí, las claro. recomendaciones. Montserrat Gómez te agradece. Yun Run Yun desde Morelia, seguramente. Si le apagas a tu micrófono, a lo mejor es eso. Habla Sí. de sororidad, que es fundamental en este trabajo. Y naturalmente, para que cerremos esto, ya llevamos 50 minutos, pero para poder cerrarlo valdría la pena hacer una última acotación que me interesa. Hay preguntas que no se hacen, pero de cuando tú empezaste a estudiar psicología y neuropsicología hacia ahora, ¿qué cambios importantes ves que tú no tuviste al principio, pero que ahora te manda a saludar Grace Ortiz? Gracias. Eh, ¿Cómo enfrentas desde un inicio en tu formación lo que en discapacidad se ha hablado de las barreras de acceso? Porque hay infinidad de barreras ideológicas, arquitectónicas, culturales, pedagógicas, administrativas, jurídicas y demás. Y siempre se habla de nada de nosotros y nosotros, y sobre todo de la lucha contra las barreras. Creo que mutatis mutandis tú estás señalando como estrategia el ir eliminando las barreras que tratan de impedir, porque no necesariamente impiden ya, el acceso de la mujer a este tipo de trabajo científico y sobre todo en neuropsicología. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque tú llevas por lo menos 15 años en este asunto, Sí. desde que eras estudiante. ¿Qué cambios ves favorables y qué hay que hacer para la eliminación de estas barreras? Más la referencia que pide Nidia Cambray. Sí, mira, yo te puedo decir, desde lo que yo he visto, desde este lugar en el que yo me pongo, primero, antes de hablar de la dificultad, quiero hablarte de un gran aliciente que yo tuve. Yo he tenido tutores maravillosos. He tenido maestras que siempre me han impulsado la carrera y que me han, como yo te decía, presentado a muchas personas que me han ayudado a sentir confianza en el trabajo que yo hago. Yo siempre le voy a estar eternamente agradecida a Janet Rodríguez y a dos de mis maestras y mis amigas, Alejandra Mondragón y Julia Velázquez, que siempre, y a mi tutor Carlos Cruz también, que siempre tuvieron esta, digamos, como vocación de enseñar a las mujeres, ¿no? Entonces, esa es una primera parte que a mí me gusta resaltar porque creo que eso es un escalón hacia arriba. Quizás la barrera más complicada que me he encontrado es que cuando yo ingresé, por ejemplo, o sea, ya después de mi carrera de estudiante, cuando yo ya ingresé formalmente a trabajar, a tener una posición desde la que podía empezar a hacer más cosas, una digamos, como de las barreras que me pusieron era que justo me veía yo como muy joven. Y entonces, en la idea de que uno es joven, lo que se relaciona es que hay poca experiencia. Y entonces, la manera de sortear, digamos, como esta dificultad por la juventud y por ser mujer, implica que tú estés lista. Es decir, que tú estés preparada para afrontar los retos que te van a poner en tu trabajo y que estés dispuesta a involucrarte en la chamba y a participar. Yo empecé a notar que en la medida en la que yo me involucraba de una manera muy importante en los proyectos, en que empecé a generar mis propias líneas de investigación, en que empecé a publicar, en que organicé este curso, en la medida en la que yo me involucro y trabajo y cacareo lo que estamos haciendo como grupo, entonces yo empiezo a ganarme el respeto de mis colegas que estaban ahí y además de los colegas en otros gremios. Trabajar en un hospital en donde los médicos son como una de las grandes autoridades y además en donde la jerarquía es muy importante para trabajar ahí. El yo poder hacer estas cosas y comprometerme verdaderamente con mi trabajo, insisto, aprender a entender la crítica, a no estarme disculpando todo el tiempo y tampoco a ofenderme todo el tiempo, ¿no? Es decir, a elegir las batallas, me ha permitido ir sorteando como muchas dificultades y eso lo que me ha ganado es el respeto de mis colegas, los médicos y los psicólogos. Y entonces, sobre esa base, uno lo que hace es exponer
el trabajo, comprometerte con eso y además enseñar a las estudiantes que rotan en mi servicio a que justo ese es un buen camino para seguir, ¿no? Yo diría, insisto, la mayor dificultad que verdaderamente yo me he encontrado de repente es esta como suspicacia que hay entre si soy mujer y que si soy muy, muy joven, ¿no? Pero creo que una de las cosas que más verdaderamente me ha ayudado es estar lista para responder a los retos que se me ponen, persistir, administrar mis recursos y abogar por mí misma, ¿no? Y además rodearme de estas mujeres que están dispuestas a impulsarnos como nuestros tutores, nuestras amigas o nuestras colegas, ¿no? Entonces yo diría que esa es una buena manera de sortear las dificultades. Mira que escucharte ha sido para mucha gente que he estado comentando. Luis Juan Díaz Chávez, excelente charla y cada vez que se derriben las diferencias es un avance para las mujeres. Un ejemplo, doctora. ONACI, la representación importa y el reconocimiento. También reconocer mujeres en la ciencia, como la doctora Ivona, entre muchas otras, impulsa y motiva a las mujeres que vienen. Gracias a todas ellas. Tengo la impresión de que efectivamente a veces las dificultades están dentro de uno mismo. Uno se ha trasladado esa idea que yo la ponía en un ejemplo que no tiene que ver con el género, tiene que ver con otra cuestión, pero es muy similar. Cuando dos mujeres comparten el nacimiento de un niño y cuando lo ven y nace, es un niño tipo guerrero, es decir, güerito, ojos azules, ¿verdad? ¡Ay, qué hermoso está! Pero si tiene cara de Tezcatlipoca, dice, está simpático el niño. Desde que nace ya tenemos nuestro español conquistador metido en la cabeza y aprendemos a autodespreciarnos y a mendigar el reconocimiento. Y creo que es muy importante lo que ha señalado, saber cacarear el huevo es fundamental. Valga la expresión, nada académica, pero hay que cacarear el huevo cuando se pone, si no nadie se da cuenta, o si se dan cuenta se hace. Creo que hay que saber exhibir lo que se avanza en contextos muy competitivos, pero sobre todo el trabajo en equipo. Sí. No quiero dejar de agradecerte, Ivonne Flores de Medina, ante todo, doctora. Gracias. Tu generoso tiempo, tu tranquilidad, de ver que no había que ponerse nerviosa, no vale la pena. Porque esto le da a generaciones de gente que nos está viendo, como verás, de varios lados, desde Mexicali hasta Puerto Rico, así de los que vi de primera impresión. Leti Benítez Uriostegui, que también fue nuestra alumna. Podemos reconocer en ti uno de los ejemplos a seguir, como lo es Ana Ruth, como lo es la misma Graciela Ortiz Villarroel, como lo son otras más. Creo que eso vale la pena tenerlo en cuenta y vale la pena agradecerte tu tiempo y tu disposición. No quiero dejar de invitar a quienes han seguido esta charla. La próxima semana tendremos a la Iene Olavarrieta Landa, una doctora formada en las huestes del doctor Juan Carlos Arango Lastrilla, bastante joven también, que va a presentar, vamos a tener una charla sobre principios para el diagnóstico y la rehabilitación neuropsicológica en contextos interculturales. Como sabemos, ella proviene del País Vasco y su lengua originaria es el euskera. Ahí también vale la pena considerar en su momento qué papel juegan no solo las mujeres, sino de una autonomía dentro de un país diverso como España y en lenguas que usualmente no se ha sabido que se trabaje, pero es posible. Y desde luego que vale la pena entonces participar de la reunión con la doctora Layene Olavarrieta Landa dentro de 8 días. Finalmente, una invitación a que se suscriban al canal de YouTube La Comuna de la Palabra, que es donde subimos todos estos documentales ya editados para quitarles los ruidos que aún aparecen.
Y nos piden que si puedes compartir tu correo electrónico por si quieren comunicarse Claro, contigo, Montserrat Gómez. mi correo electrónico es ¿Y yg.floresmedina@gmail.com. Y te puedo cómo colgar el fue? libro, Enrique, la referencia del artículo del que les dije. Si me lo envías y lo colocamos en el documento, en el artículo, sí se puede enviar. Súper. Y se los hacemos llegar porque están aquí los comentarios y la mayoría de todos ellos tenemos sus correos. Pero tu correo, ¿cuál fue? YG, G, punto floresmedina YG.floresmedina arroba gmail.com. gmail.com, todo en minúscula. Sí. Pues Ivonne Flores, doctora, muchas gracias. Gracias, Y Enrique. hasta la próxima. Hasta pronto.